nos visita, como bien marca el graf, Diego Bocio. Es cierto que el espacio que uno tiene para definir a alguien es economista, pero hace muchos años que, por lo menos de mi palo cubriendo política, es hablar con Diego Bocio, hablar con un economista, pero también es hablar de alguien que viene del palo político. Por ende se cruzan los dos caminos. Y periodísticamente hablando es lo que a mí más me interesa cuando alguien no se acota a una sola cuestión. Así que, Diego, gracias por venir. ¿Cómo va? Gracias a vos, Ramón. Muchas gracias. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces, claro, al coma economista, ¿qué le sumarías? Porque es... No, yo vibro con la política, yo vibro con la política. Viste, está. Yo vibro con la política. Soy economista de formación, Sí. estudio los temas económicos, me gano la vida como economista con un grupo de economistas, con Martín Rapetti, Lorena Giorno, Lorenzo Sí. Sigol. La verdad que tenemos un equipo muy interesante, equilibra, y trabajamos la economía del día a día y las cuestiones estratégicas, pero la verdad es que vibro con la política. Si vos me decís cuál es tu vocación, O sea, exactamente. transformar la Argentina y que las cosas, y entiendo que la política es el camino, ¿no? ¿Y cómo ves ahora a Milei con este dato de inflación? Veo que tiene un objetivo que es bajar la inflación y que está encontrando un camino para bajarla. Los economistas, para bajar la inflación, los programas son los planes de estabilización. Claro. Cuando vos me decías al principio de año, che, esto es típicamente un plan de estabilización, y yo le veía muchas debilidades. Pero la verdad que con el tiempo veo que hay un objetivo que se está cumpliendo, que es bajar la inflación y bajarla fuerte, del 25% que arrancó en diciembre, producto de una devaluación. Está bajando la inflación muy fuerte. Segundo, está acumulando reservas, características de un plan de estabilización. Estabilizó el dólar. Para bajar la inflación, estabilizó el dólar. Hizo un ajuste fiscal enorme, que Ramón, si vos me preguntabas hace 8 meses atrás, che, ¿podés hacer 5 o 6 puntos de ajuste fiscal? Yo te iba a decir, no, se va a incendiar la calle. Y sin embargo lo hizo, 4,5% de ajuste fiscal. Después empezamos a escarbar y vemos cómo, si hay maquillaje, si es sostenible en el tiempo y demás. Pero evidentemente hay una serie de cuestiones, que hay una economía que está en proceso de ajuste con el objetivo de bajar la inflación, reacomodar la cuestión monetaria. Y me parece acá que sí hay un punto en donde una cosa son las cuestiones y las variables financieras, el riesgo país que cae, Sí. la timba financiera, grandes negocios para los que conocen de estos temas. Y la pregunta es por casa cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está la gente? Y la gente está ajustada, está con ingresos muy por el piso, por eso el consumo no crece. Crece el consumo durable, pero no el consumo masivo. Eso refleja que la gente está con menores ingresos y que no llega a fin de mes y que todavía le da un crédito político al gobierno, pero la situación es absolutamente delicada. Ahí está, ese es el punto. Ahora, el crédito político entonces se resume a que no haya inflación, pero en Argentina estamos todo el tiempo pensando cuándo se termina esto. O sea, cuándo se termina la bonanza de la inflación a la baja. Pese a que hay mucha gente que la está pasando mal y la recesión sigue. Entonces, ¿qué es lo que para vos puede llegar a... Sí. Primero hay mucho esto. camino todavía para seguir bajando la inflación. Recordemos que estamos en inflaciones todavía en torno al 2,8, 3%, son inflaciones interanuales. En economía lo que sabemos es que cuando hay inflaciones arriba del 30, que llamamos inflaciones crónicas o altas, no hay crecimiento constante. Y la Argentina tiene un problema serio de crecimiento. Si nosotros vemos el PBI per cápita de la Argentina, es menor que el 2011. O sea... Bueno, por algo gana Milei, por algo tiene predicamento, discursos tan radicalizados. Entonces la situación es compleja, nosotros necesitamos crecer. Para eso hay que bajar la inflación y para eso hay que hacer un plan de estabilización. Hay que ordenar las cuentas públicas, pero hay desafíos por delante. Tenés el cepo, recordemos que el dólar está estable, que ayuda a bajar la inflación porque hay cepo. Y porque Porque está hay atrasado. blend. Y está atrasado, por eso. Bueno, y entonces empezás a tener otros problemas, atrasás el tipo de cambio. ¿Qué significa atrasar el tipo de cambio? Que un café en Mar del Plata va a ser más caro que en Madrid en el verano. Entonces, ¿es sostenible esta situación, este modelo económico con un tipo de cambio atrasado cuando una pyme no puede competir en el mundo? ¿Es sostenible? Ya hemos vivido situación de apreciación cambiaria que favorece a la timba financiera, que favorece a la previsibilidad de las finanzas, la tablita de Martínez de Oz en su momento. también... Entonces... es un dilema que encuentra el gobierno, tengo que salir del cepo y eso me puede generar un fogonazo inflacionario o una devaluación. Eso. Y eso me carcome mi base electoral. Entonces, ¿qué hago? Evito salir del cepo. Salir del cepo ya no es una decisión de condiciones, es una decisión política. Es una decisión política en donde Milei, que se la pasó en todos los estudios de televisión y en todos los streamings, marcando inconsistencias, entre ellas el cepo, hoy tiene una profunda inconsistencia que es un tipo de cambio atrasado, que destruye el aparato productivo, porque una pyme, ¿cómo sale a competir con el mundo con un tipo de cambio atrasado? ¿Qué va a pasar en el verano
Cuando la gente diga, che, es más barato irse a Brasil que irse a Mar del Plata. Hoy hacíamos un informe en la radio con eso. Bueno, hay mucha gente que no va a poder directamente, pero hay mucha gente y va a haber mucho viaje golondrina de 3, 4 días que ahí no compite con Brasil. Pero el que tiene algún margen, Sí. empezás a advertir. Bueno, este tipo de cosas son una inconsistencia que tiene el gobierno y que evidentemente hoy lo está poniendo debajo de la alfombra. Es un gobierno que no es libertario, interviene. Mucho. 1.500 millones de dólares todos los meses el blend para que la brecha no crezca. Y eso Mala está bien, intervención. pero eso está bien o está mal. Más Bueno. allá del eslogan libertario. No, bueno, Te voy a está bien en el marco de darle contención al dólar para bajar la inflación. Ujú. Ahora bien, cuando te la pasaste señalando con el dedo todas las inconsistencias, te la pasaste diciendo que ibas a dolarizar, no iba a estar el Banco Central, que era absolutamente libre mercado, tomémoslo con pinza porque es un gobierno que interviene. Es un gobierno que interviene de manera brutal y aguda con el tema de la brecha cambiaria, con el blend y demás. Es un gobierno agresivo en ese sentido. Entonces, a ver, hay una cuestión política detrás. Cuando Milei veta, Sí. lo que está mostrando es autoridad política, no está tomando decisiones económicas, está mostrando, che, acá el que toma las decisiones soy yo. Ahora, Entonces, y lo mismo pasa con el tema del cepo. Es una decisión que trasluce que es política y la manifiesta como política. Y la que está ordenando... Si lo saco yo. Claro, porque no hay nada más casta que el tipo de cambio atrasado. ¿Por qué? Todos los gobiernos tuvieron un tipo de cambio atrasado. Yo participé de gobiernos, del de Cristina, que atrasamos el tipo de cambio, porque es popular, porque bajás los precios, porque mejorás los salarios, pero en algún momento te sacan, es como Buenavena, te sacan el banquito y otra vez devaluación. Martínez de Oz, Macri, ¿se acuerdan? En Macri en 2017, 2018, antes, cuando arranca, emite el bono de 100 años, a los 3, 4 meses le sacaron el banquito de la timba financiera. Pero pará. Porque atrasar ese tipo de cambio también como asalariado, que uno vive de su sueldo, decís, che, bajá la inflación. En Bueno. el corto plazo es, por favor, bajar la inflación porque me está comiendo, realmente no te deja pensar. Por eso. O sea, Para bajar la inflación, bajar la inflación es central para crecer. O sea, tiene que ser un objetivo nacional. Y es virtuoso bajar la inflación. Todos los países que han deflacionado su economía, vos lo dijiste intuitivamente, han crecido, es beneficioso. Hay que bajar la inflación y el mundo no tiene inflación. Y para eso hay que hacer planes de estabilización. Ahora bien, esos planes de estabilización tienen que ser consistentes en el tiempo. Claro, porque ¿qué pasa? Si vos haces un plan de estabilización y fracasás o tenés una inconsistencia, hoy el tipo de cambio está más alto, o está más caro el dólar está barato, pero en términos de Argentina cara, de apreciación cambiaria, que ¿se acuerdan del real de los 90? Cuando devalúa a fines de los 90 el real y que nosotros seguimos en la convertibilidad. Bueno, el real está en ese nivel, el real y el peso. Entonces tenemos un problema serio de consistencia. Cuando nosotros veamos los aviones a Miami llenos en las salas de los aviones, cuando veamos que los exportadores no pueden exportar porque no son competitivos, cuando veamos que el tipo que hace el pillera el 25 de mayo dice, che, me conviene traerla de China en vez de tener 130 tipos teniendo acá, ahí tenés otro tipo de problema. Entonces, yo coincido con vos. Primer objetivo, bajar la inflación. Para eso necesitas estabilizar el dólar. Lo tenés que hacer de forma consistente. Entonces, como no hay una inconsistencia, ¿qué hace Milei? Porque Milei sabe que hay una inconsistencia. Apuesta a la política. ¿Y qué dice? Yo tengo que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, ¿qué tengo que hacer? Bajar la inflación sea como sea. No importa si es consistente o no es consistente. Por eso digo que no hay nada más casta que apreciar el tipo de cambio. Ahora bien, si vos me preguntás a mí, como economista, técnicamente te digo, che, mirá, acá hay un problema. La Argentina tiene reservas internacionales netas negativas. Tiene por delante compromisos externos. No pareciera que hubiese un boom de inversiones, ni siquiera como hay un veranito, hay un riesgo país que ha bajado, pero el riesgo país de Macri era de 300 puntos a esta altura. Este es de 850. Entonces, hay una crisis de confianza mayúscula. Entonces, yo lo que digo es, los desafíos por delante son sustanciosos. Tenés cepo, o sea, el que entra a la Argentina no puede salir. Tenés intervención en el mercado cambiario. Entonces hay inconsistencias económicas que plantean un desafío muy grande hacia adelante. ¿Qué hace Milei? Opta por la política, mete la inconsistencia debajo de la alfombra y dice bajemos la inflación, que es lo que me garantiza la política. Y vos, como laburante, decís, che, yo quiero tranquilidad. Porque al fin y al cabo, cuando vos me decís eso, me decís, che, quien gobierna el dólar gobierna la Argentina porque me baja la inflación. Entonces estamos pendientes cuántos años hace, hablando del dólar, de estas cuestiones, que es gobernar la Argentina. Y me parece que la leyó Milei en ese sentido. Ahora bien, yo veo inconsistencia, yo le veo un talón de Aquiles a esto, porque ya esta historia, y básicamente el tipo de cambio apreciado, es que el café en Mar del Plata va a salir en pocos meses más caro que en Madrid.
¿Cómo es el proceso que vos estuviste en el gobierno de Cristina? ¿El cargo más alto que tuviste cuál fue? Director de ANSES, Director de ANSES. presidente de Procrear, bueno, varios. Pero tenías, o sea, hasta que rompiste, hasta que se rompió y demás, tenías un vínculo muy cercano con todo lo que estaba en el área del Ministerio de Economía. Sí, sí. ¿Cómo se va planteando o el temor de, che, en algún momento esto termina en una devaluación, lo vas viendo, lo vas olfateando? Sí. Porque digo, es fácil, supongo, decirlo afuera, no, esto termina en devaluación. Me imagino que el que está adentro dice, muchacho, Bueno, hoy. agarrémonos. Sí. Difícil. Yo la devaluación la que más recuerdo es Sí. la de febrero del 2014, que estaba Juan Carlos Fábrega en el Sí. Banco Central, recuerdo esa mañana, todo. Digamos, hoy la situación es distinta porque recordás? no, bueno, bajaban las reservas, ponían un ticket y no teníamos dólares, ¿no? Cuando te quedás sin dólares, evidentemente tenés que llegar a un momento, tenés que corregir el tipo de cambio. Sí. Hoy la situación es distinta, ¿por qué? Porque hubo un blanqueo que fue muy masivo. Un blanqueo bastante popular entre comillas, ¿no? Pero no fue el blanqueo de Macri que era para los grandes inversores. Esto hubo pequeños inversores y mucho. Se llama retail. Y la verdad que hubo un blanqueo que ha sido exitoso y ha llenado de dólares los bancos esos dólares los prestan, eso entra en las reservas, Ahora, los encajan, entonces hay una situación, las empresas están tomando bonos afuera, es decir, están emitiendo dólares afuera, hay un ingreso de capitales bastante genuino. Ahora bien, tanto el stock como el flujo todavía está muy débil. claro. Entonces, y vos tenés compromisos muy fuertes por delante. Entonces la pregunta es, ¿vos querés un tipo de cambio apreciado? Sí, yo quiero un tipo de cambio en Argentina fuerte, con un tipo. Pero para eso tenés que tener huesos, tenés que tener dólares, tenés que tener el balance de Banco Central saneado, tenés que tener perspectiva de financiamiento a largo plazo, tenés que tener una balanza comercial superavitaria, tenés que tener una cuenta corriente superavitaria. Hoy todo eso No está. no está. Hoy todo eso está. Hay cepo, hay que intervenir en el contado con liqui para bajar la brecha, las reservas siguen siendo negativas, no tenés un acuerdo con el fondo, que vos digas, bueno, hay recursos, con lo cual hay una situación en donde hay un talón de Aquiles. ¿Lo puede sobrepasar? Sí, la verdad que los gobiernos siempre sacan conejos de la galera para tratar de no devaluar. Y sí, porque no devaluar te garantiza gobernar el dólar, estabilidad en la inflación. Y como vos decís, me da estabilidad. O sea, voy a comprar pañales y más o menos salen lo mismo que el mes Y pasado. discutan por Aerolínea. Y bueno, Igual, y discutan por frente a un Aerolínea. escenario enorme de que no sabías cuánto valían los precios, que no sabían cuánto valían los pañales, o te sabías un taxi y te decían 4 o 5, no era lo mismo, y la gente dice, quiero estabilidad. Sí. Ahora, vos hablás de que levantar el cepo es una decisión política. Para hacerlo necesitas los dólares. Este mismo gobierno lo está diciendo, aunque ponga 1000 condiciones, porque Milei ha dicho varias veces, me ponen los 15 palos y hoy lo levanto. Pero también estás hablando de un programa que es totalmente financiero y hablas de las inconsistencias que tiene. Este gobierno no parece tener detrás de escena un plan productivo que, si querés, te pueda generar dólares genuinos o vender economía del conocimiento, si querés ir por el lado tecnológico o de la IA o de todo eso. Entonces, ¿cómo hace para levantar el cepo si no tiene dólares genuinos? Entonces, levantar el cepo también viene a ser inconsistente. Sí, yo digo que es una decisión política porque pone un montón de excusas, porque la verdad que Milei fue corriendo el arco, primero la convergencia, después la inflación, después la convergencia de tasas, y después quiere un cheque. O sea, yo lo que digo es una decisión política, no devaluar. O sea, Milei está mirando más la política que la economía. Milei se la pasó marcando inconsistencia y hoy mira la política. ¿Por qué? Porque entendió cómo es la lógica. Si él no tiene previsibilidad política y no tiene votos en el Congreso, o no genera certidumbre y confianza, evidentemente tiene dificultades. Eso desde el método para tomar decisiones. Después que él la venda como quiere y demás, pero eso es el método. Pues si no, lo que vos decís, hay un problema serio. Cuando vos te tomás un café en Mar del Plata o en la Ciudad de Buenos Aires y sale más caro o almorzar y cenar que en Brasil, o tenés dificultad, o más o menos lo mismo que Madrid. Me pasó yendo a cubrir la elección la semana pasada, le decía a los chicos, en Washington comías por 16 euros, comías muy bien. Bueno, son 16.000 pesos. Por eso, entonces hay un problema, porque la Argentina no tiene el nivel de productividad, ni tiene, como vos decías. Entonces, primero, es una decisión política. Segundo, no hay modelo productivo. Para Milei, el que ordena es el mercado. Para Milei, vos a Milei fue ayer a una empresa de tecnología para una emisión de deuda o una emisión de acciones, de ampliación de acciones. Pero no hay un modelo productivo detrás. No le importa qué le pasa a la pyme del interior de la provincia de Buenos Aires o a la zona sur de la provincia de acá de la ciudad. Tanto industrial grande, te juro me pasa, hablando en off y decís, che,
y te dicen, no, es por acá. Y Bueno. ¿y cómo te está yendo? Y mal. Bueno, Entonces, yo creo lo siguiente, yo creo que hay un proceso de ordenamiento que la sociedad valora. eso es. Yo creo que una cosa es una inflación de 25% todos los meses, no poder importar, no disponer de dólares, una incertidumbre muy grande. Ustedes el bloque anterior hablaban de política. Fue algo extraño para el peronismo que esté permanentemente en disputa, en peleas, en cartas. El peronismo salió de un cuartel, es ordenado, tiene... Claro, el Claro. peronismo, yo recuerdo un discurso en la Cámara de Senadores, trabajaba ahí, salieron de un cuartel, y salir de un cuartel significa un ordenamiento, y fue toda una situación de incertidumbre política muy grande, donde no había un único comando, donde no había jefatura, donde la jefatura estaba decididamente cuestionada, y todo eso generó mucha incertidumbre y terminó en un proceso de 25% mensual de inflación, aumento de la pobreza, caída de la actividad económica, un Sí, desorden no, en el plano bueno. político, social y económico muy grande. Entonces, ¿ahora qué ve la sociedad? Primero, que nadie quiere que le vaya mal. Había un senador nacional radical, muy amigo, Raúl Baglini, una vez hago un discurso muy fuerte en contra de Macri, y me dice, Diego, sí, no presagie catástrofe, la gente no quiere escuchar que las cosas vayan mal, la gente quiere... Entonces hay un poco Claro. de, tomamos una decisión, estamos haciendo un Vamos esfuerzo a bancar. y queremos que esto más o menos funcione. Yo estoy cansado de frustraciones, del 2011 que la Argentina no crece. Entonces, primero hay esperanza, expectativa, alguien que tiene ganas de ordenar. Segundo, hay alguien que ejerce la autoridad, muy Total, peruca. Total. Veto. Veto. Yo escribí veto para Cristina, el 82% más, lo tuvimos que vetar, no teníamos plata. Y la verdad no tuvimos costo político. A los 2 años, 54% de los votos. 54% de los votos. Yo creo que esta situación es más delicada. En el 82. Eso lo escribí yo, ese decreto, me acuerdo, solo en la oficina y llevándoselo a Cristina para que lo corrige. La verdad que Cristina en ese sentido corregía, estudiaba y la verdad se ocupaba de los temas. Lo tenemos que vetar o No vetar. teníamos la plata. No teníamos la plata, punto. Y la oposición Pero hay sabía una que tenía diferencia a gobernar No. por veto directamente. No, bueno, esto es otra cosa, por eso hay una diferencia enorme y aparte en un momento muy complicado, porque la jubilación mínima en el año 2015 a valores de hoy de 450.000 pesos, hoy son 230.000 pesos. A valores de hoy. Se desplomó, el ajuste es brutal. Claro, pero ustedes El sabían que la ajuste- oposición te llevaba a ese veto. Bueno, era una situación más política que en otro momento. Lo que te quiero decir, por parte de Milei, hay una autoridad muy fuerte. Venimos de alguien que le escribían una carta todos los días. Venían Sí. a alguien que no tenía no tenía una situación de el poder se Bueno, pero ejerce. somos raros los argentinos. En un momento nos cansamos de la autoridad. Decía, no, la autoridad que tiene no es democrática, cambiemos. Vamos a la más democrático. No, pero al final este tipo no ejerce la autoridad. Necesitamos autoridad. Es como un sinfín de... No sé, yo siento que somos un hámster que corre en una ruedita No, y va pidiendo... Yo Dame creo- autoridad, ¿te doy autoridad? Te está... Demasiado, una escribanía al Congreso. Ahora el peronismo dice, no, es un escándalo de DNU. Pero muchachos, la ley era de ustedes. Bueno, pero es un escándalo, ok, tenés razón, es un escándalo. Antes y ahora. Y el PRO te dice, no, esto es una herramienta de gobernabilidad. Pero hermano, me decías que era antirrepublicano. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Mirá, yo Es como- tenía que preparar, no quiero ser autorreferencial, pero teníamos que preparar un discurso sobre el tema del blanqueo, ¿no? Y había habido 8 blanqueos en ese momento. Y vos mirabas las posiciones. Cuando eran oficialismo, era una. Claro. Cuando eran oposición, era del otro. Entonces, bueno, es parte del juego de la democracia. Yo lo que digo es lo siguiente. Él ejerció frente a un gobierno que veíamos absolutamente débil, con pocos diputados, con pocos senadores, tuvo la capacidad, alguien que no lo veíamos pragmático, porque lo veíamos con un nivel de... Totalmente. tuvo la capacidad de generar ciertas cuestiones para estar colgado en el travesaño, pero mostrar de que es capaz de tener disciplina fiscal, capaz de vetar ciertas cuestiones, de tener De domar autoridad. de domar a Macri. De domar a Macri y además... Y me permito, y con todo el respeto, ¿no? De casi indignamente lo tratan, porque el vocero presidencial dice, no, es un amigo que viene a Lo comer tenemos por milanesas, ahí. que Pará, viene a comer escuchémoslo. milanesas a... Escuchémoslo por ahí, lo tenemos, es el audio 4, el corte número 4. Por ahí creo que tenés los auriculares, ¿no? Si no los tenés, usa estos. No hay ningún problema. Adorni, hablando de quién era Macri, y dice, Macri es un amigo del presidente que come milanesa, mirá. Mauricio Macri, ¿qué es para el presidente Milei? ¿Es un socio político en el Congreso? ¿Es un asesor del presidente? ¿O, Un amigo. ¿O es un gerente de recursos humanos? Un amigo, Un amigo. es un amigo con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada, cada tanto. Siempre lo dice el Maravilloso. Ahí presidente. está. Aparte yo decía, antes lo hacíamos con él, que decía, imagínate a Macri mirando eso diciendo, me está meando Adorni.
sea, me está orinando de la tristeza diciendo. Sí, Mauricio, el un tipo que amigo, fundó un partido, ¿viste? un amigo. Yo igual un poquito la disfruto igual, ¿eh? No, más allá de eso, la canchereada Yo sé que vuelve. vuelve. Tiene- La sí. canchereada vuelve. Sí. sabe La que canchereada vuelve. La sobrar y demás vuelve. Pero vuelve Le- vuelve, quienes jugamos al fútbol y jugamos en el potrero, jugamos en la esquina de tu casa o en la plaza, sabemos que canchereas una vez, 2 veces, y cuando canchereas 3 veces, bueno, aprendés de chiquito que cancherear tiene Te un van a límite. cagar a patadas. Claro, Cuando sos yo pibe, sí, todos totalmente. canchereamos. Aprendés. Le dije, che, pará, me Esperá. dolió. Bueno, Mejor no eso, cancherea más. ahí falta Yeca, me da la sensación. O sea, él que se la da muy vivo, falta Yeca, porque Macri, quieras o no, fue un presidente en la Argentina y fue alguien que salvó a Milei. ¿Ustedes recuerdan la foto a 3-4 días después de la general, en donde Milei no había movido el amperímetro en términos electorales, había sacado la misma cantidad de votos que en las PASO y que se hablaba de que Milei eventualmente no se podía presentar y que no ¿Verdad? tenía pellatura? Y vino Macri, al lado con, no me acuerdo si Patricia y demás, y le dio toda la apoyatura. Por con eso lo la cual, reclama. Macri, que es alguien del poder y que es alguien que transitó el poder para llegar, a diferencia de Milei, que Sí. estuvo en los medios de comunicación y no armó un partido, ganó la ciudad de Buenos Aires, esperó, fue presidente, toma nota. Entonces las cancherías, con esto no estoy defendiendo no, es la a vida Macri, misma. estoy No, viendo claro. el Es método. la vida misma. Entonces, Pues yo a veces pienso, digo, ¿cuánto Esto lo también están no- esperando? Bueno. Porque como, bueno, está bien, ahora todavía no, viste, están todos como agarrados, diciendo, tranquilo, todavía tenés la encuesta que te marca bien. este estilo del presidente y de Adorni y de 3 o 4 secuentes al respecto, porque después hay un método de congraciarse con el presidente permanentemente, pero este método Querido de Daniel. cancherearlo, soy el mejor presidente de los últimos 100 años, el mejor programa económico, el mejor economista de la historia. Ayer dijo no me acuerdo la empresa, Wallah, no me acuerdo el Sí. nombre, ayer dijo que estábamos en el mejor momento de los últimos 100 años. Entonces, yo más allá de los 52% de pobreza, de la caída del consumo masivo, de las dificultades, hay un veranito financiero, sí, la timba financiera la está rompiendo, están ganando plata con el car retail, está fácil porque está el dólar estable y las tasas en pesos altas, con lo cual evidentemente está fácil para los que tienen acceso a ese tipo de instrumentos. Pero independientemente de eso, cancherearla, sobrarla, tiene siempre, yo me parece que hay que ser más humilde. Me parece que la Argentina todavía tiene muchísimas dificultades, que tiene huesos para salir adelante, porque tenemos vaca muerta, tenemos el gas, tenemos la economía del conocimiento, un entramado productivo todavía vigente, tenemos el campo que me parece que hay que potenciarlo, tenemos todo lo que tiene que ver con la minería, habrá que pensar el turismo y demás, pero por delante hay desafíos mayúsculos, desafíos que tienen que ver con la confianza, desafíos que tienen que ver con sostener un tipo de cambio que permita que las actividades productivas sean rentables y tengan capacidad de generar Ahora, y todos recursos. esos cambios- Todo eso significa también un ejercicio político. No podés andar señalando con el dedo o canchereando. Claro, es recontra atractivo. Porque cuando vos decís, te olvidás de Maradona el día de los zurdos, a propósito, Sí. no seamos Bueno, boludos. pero ¿sabes qué digamos, me hace perdón acordar? la expresión. No, pero ¿te acordás cuando Cristina canchereó, que Cambiemos siempre lo usaba, esta de hagan un partido y ganen las elecciones? Sí, Macri siempre decía, ahí lo hicimos. sí. Que había una suerte de... Yo lo No, el peronismo es Yo muy lo veo soberbio, muy somos ine- muy soberbios, sí. Yo lo veo- Decididamente. Y ahí está, hasta yo cuando veo ahora a los funcionarios digo, es hasta casi inevitable cuando sentís esa voracidad de poder decir, y ahora esto para siempre. No, Y no es para siempre. no, maestro. No, no es para siempre y además de no es para siempre, me parece que hay que ponerse en el zapato de millones de argentinos que la están pasando mal. Yo entiendo que hoy el lenguaje es la intensidad, hoy el lenguaje es tratar de romper las cuestiones, pero independientemente de la intensidad, me parece que hay una Argentina que requiere de seriedad, requiere una inserción internacional inteligente en el mundo. Fíjate que nos pasa con China. China es un buen socio comercial de la Argentina. Pareciera que nos quieren los chinos. Yo tuve 3 veces oportunidad de ir con funcionarios y demás. Y la verdad que hay un trato. Y sin embargo el presidente los calificó de comunistas, Bueno, pero son amigos. asesinos. Y ahora dice, no, bueno, eso nos conviene. Pero no es gratis. Por favor, eso. evita, No es mijo. No es gratis. Entonces yo lo que digo es No es un gratis. poquito más de madurez, un poquito... A ver, Alfonsín tuvo que ver mucho con la democracia, año 83, ganó muy Pero fue bien. un golpista. Y pasó a ser golpista. Pero pará. En una situación... Entonces, Sí, pero pará. Sí, Pero el tipo dice eso, el tipo es el presidente de la nación. sí, sí. Pero bueno, es así esto. Ahora vale discutir así. Y al otro día los radicales dicen, no, es una barbaridad, pero bueno, le vamos a levantar la mano. Y entonces es como, bueno, a ver, si vos del enfrente no tenés un gramo de dignidad, pasan la vida.
Si a vos alguien te bastardea y vos no reaccionás, no sé, algo, reaccioná de una manera. No con un comunicado, con un... Che, muchachos, a ver, nos está tirando al padre de la democracia, nuestro estandarte radical de los últimos 50 años del siglo XX. No, bueno, pero no importa, hay que actuar inteligentemente, tenemos que sobrevivir la elección que viene, levantemos la mano. Yo confío que ese rasgo va a surgir. Yo confío que ese rasgo va a surgir porque, De reaccionar. y sí, digamos, naturalmente la sociedad va a ir encontrando dos cosas. A diferencia de lo que cree Caputo, la Cámara de Diputados no está para ponerle nombre de Calle Libertad o Perito Moreno a las cosas. La Cámara de Diputados está como reflejo, la Cámara de Senadores, como reflejo a las demandas de una sociedad. La sociedad empieza a tener demandas. Los empleos públicos muy por el piso, con dificultades serias, dificultades en materia industrial, dificultades de las pymes, dificultades de competitividad. Empieza a tener demanda de obra pública, porque yo entiendo que los 6, 7 primeros meses vos podés decir, che, no hagamos obra pública, revisemos esto. 11. Bueno, van 11 meses, veamos la ruta dentro de un año sin obra pública, sin mantenimiento, qué pasa con los pozos, qué pasa con los puertos, qué pasa con la actividad propia que tiene que ver con la producción. Entonces, no es ni bueno ni malo, es ineficiente. Sí, Hacelo bien como corresponde, pero, Bueno, pero hoy es están- ineficiente no hacer obra pública. Como es inmoral hacer el ajuste con los jubilados. Vos podés decir, bueno, al principio porque entré, no sabía cómo estaban las cuentas. Un día Kirchner me dice, mirá, lo peor que te puede pasar es no tener plata para pagar los jubilados. Yo me levanta, es una carga enorme, no me he movido más. Nosotros tenemos que cuidar las cuentas, tenemos que ser eficaz, tenemos que ser muy precisos porque todos los meses tenemos que cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones. Había una conciencia. ¿Qué De hecho, año? 2010, 2009, antes. Pero lo que te no. quiero decir, Claro. había una vocación, y él tuvo una vocación fiscal muy, muy fuerte. Entonces yo entiendo eso. Ahora bien, es inmoral no tratar el tema de los jubilados y acomodar un poquito el tema de las jubilaciones simplemente porque digo, yo soy el que mando acá y soy el que marca la agenda y no va a haber degenerados fiscales. Es inmoral. Entonces, ahí habla un tema de sostenibilidad. Lo que yo digo es, van a aparecer naturalmente, tanto en la sociedad como en la dirigencia política, voces que digan, che, pará, lo que vos decís, de chiquito, no, pará, no me insultes, no, esto no. Hasta acá. Por Pasa las que- buenas todas, por las malas nada. Seguimos sorprendidos del respaldo pese a todo lo que estás hablando, digo. Si es la inflación lo que hace que te respalden, entonces ¿qué es lo que hace que te dejen de respaldar? Bueno, Ese es el desempleo, yo te pienso, diría, por ejemplo. posiblemente estemos frente a una sociedad con un nivel de fragmentación muy grande y posiblemente lo que haya por parte de Milei es una minoría muy intensa que lo apoye, ¿Te que imaginas no necesariamente sea una mayoría, Claro. pero sí una minoría intensa en un esquema absolutamente fragmentado de la política. Bueno, pero por eso vuelve entonces a tener peso. Yo sé que me parece ir años atrás, pero vuelve a tener peso Cristina. Si vos decís ahí, Ah. si es una elección fragmentada y yo tengo un núcleo que me garantizo 15 puntos, ni siquiera te digo 30, 15. No debe ser más en provincia de Buenos Aires. Suponete que, bueno, 20. Es un montón. Sí, a ver, yo estoy medio cansado de hablar de Cristina porque es como que nunca das vuelta de página. Entonces se pierde la elección del 2013, se pierde la 2015, 2017, se gana el 2019 medio de casualidad en términos de contexto, se pierde 2021, se pierde 2023 y siempre el protagonismo es el mismo. Y entonces eso obtura cualquier proceso de renovación, obtura cualquier método de ¿Y que por qué podamos no tener una logran crítica. dar ese paso? Bueno, es difícil. La verdad, hacemos una autocrítica, nos dificulta mucho más. Aparte, vamos a ser sinceros, la figura de los expresidentes, tanto de Cristina como de Macri, como otros expresidentes, son figuras muy reconocidas, en donde estuvieron en la agenda pública durante muchos años, Es en muy donde difícil. es muy difícil. La palabra de un presidente, de un expresidente, llega a todos los rincones. ¿Y cómo te cayó a vos lo que hizo Kicillof? Porque yo hasta inclusive hacía el ejercicio de decir, siento que Kicillof es el nuevo Bocio. Como, te corriste. A ver, dos cosas. Me parece que el método de congraciarse permanentemente es un método que evidentemente no funciona, porque evidentemente están señalando a todo el mundo, ya todos. Y Kicillof era el custodio. Kicillof me ganó a mí la interna. Kicillof en la discusión económica ganó Kicillof. El custodio de las ideas económicas de Cristina post muerte de Néstor, 2011 en adelante, fue Kicillof. Vos lo discutiste con él y No, él no tuvo- teníamos manera, porque ya en un momento me dijo Cristina, vos ocupate Claro. del ANSES, no hablés de los temas económicos, que no, Eso es Axel. eso es Axel. Entonces esa discusión la ganó Kicillof y evidentemente está puesta en duda por parte de Cristina en la última carta, cuando ella habla de equilibrio fiscal, habla de posiciones más de mercado, posiciones más... entonces está puesta en duda, hay un cuestionamiento, pero el custodio de las ideas, con lo cual mucho no se entiende esa discusión, porque no hay una discusión de fondo de miradas distintas, hay una discusión de poder.
quién va a armar las listas. Por otro lado, me da la sensación que Kicillof, en el momento en donde Cristina necesitaba una apoyatura más fuerte, le corre el banquito. Porque me parece que se anticipa políticamente, sobre todo con su origen y su procedimiento, porque Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof es el jefe territorial más importante que tiene el kirchnerismo. Y lo que estaba pidiendo ella, che, acá estoy, bánquenme en un momento difícil. Pero bueno, será una discusión entre ellos. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista, en que el método sea congraciarse, que el método sea el seguidismo, que el método sea sí o sí, porque si no, evidentemente le quitamos fuerza. Yo cuando escucho al presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires decir no permitimos la autocrítica, y bueno, ¿de qué perdiste la elección el año pasado? Fuiste parte sustancial de un gobierno, le renunciaste a mitad de camino al presidente y además casi lo apretaste de manera sistemática, le escribías una carta cada 2 semanas, lo socavabas en el Congreso, lo socavabas en la acción política. Aparece Milei y no pretendés hacer ninguna crítica, como si nada pasara. ¿Y cuál es ¿Y Boston? Diría Aníbal. Sí. Entonces, y ahora no podemos criticar nada. Y si criticás que sos, yo estoy en contra de Milei. A mí no tengo nada que ver con este modelo. Tengo un montón de cosas para reivindicar del 2015 antes del 2011. Tengo un montón de cosas para reivindicar, ni hablar del primer gobierno de Kirchner. Ahora bien, no tengo nada que ver con lo que pasó con Alberto Fernández, que un día a la mañana nos enteramos que era candidato a presidente, cuando él no era candidato a presidente. Porque Scioli era candidato, quería ser, y buscaba, y peleaba, iba, quería ser. Sergio, vocación de candidato a presidente, nadie duda que tiene vocación, o tenía vocación, sí, claramente. Ahora bien, Alberto Fernández no dijo nunca que quiero ser presidente. Lo pusieron, nadie podía discutir, y resulta que después era el malo de la película. Le sacan el banquito como Bonavena, ¿te acordás? Y después lo socavan. Entonces, yo digo, y no podés hacer ninguna crítica. No hay ningún acto de humildad. No hay un acto de reconocimiento. Ganó Milei. Y hoy, con la ñata contra el vidrio, un montón de compañeros que la están pasando re contra mal y señalándote a ver quién es más opositor o con menos opositor. Hacete cargo. Es más o menos lo que te pasó en 2016, cuando vos... Sí, la envergadura política de Axel es otra, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene una responsabilidad totalmente distinta, pero se repiten ciertas prácticas, conmigo y con otros dirigentes. Conmigo y con otros dirigentes. Te voy a ir muy atrás, pero va, y bueno, ¿qué querés que te diga? Es el corte 25, es 2016, yo me acuerdo porque seguía la cuestión parlamentaria, y de golpe Mayra Mendoza, en ese momento diputada, habla de un traidor. Yo siento que si acá estuviera Kicillof, estaríamos poniendo el mismo corte. Esto fue Mayra Mendoza y la respuesta del entonces diputado Diego Bossio. Mirá. Escuchando con atención sobre el compromiso con la ciudadanía, con la plataforma de gobierno, y quisiera poner a consideración de este recinto la incorporación al debate y a la firma del compromiso ciudadano, también a los legisladores nacionales, para evitar que algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar sentados en estas bancas, por ende, traicionen a sus votantes que de buena fe los eligieron. Un ejemplo concreto de esto, y puedo dar otros nombres, pero me detengo en Diego Bossio. Hipócritas son aquellos que les tuvieron que decir. Ahí era el momento, porque... Eso fue todo el discurso. El corte porque dije, le está hablando de Kicillof. Es como, te corriste. Sí, Mayra había trabajado conmigo, además, había trabajado muchos años, y bueno, nada. ¿En dónde? En la ANSES. Ah, ¿ella también arranca ahí? Claro. Sí, me acuerdo, en una charla incluso, Cristina me pregunta sobre Mayra, me pregunta a ver de su origen. No, a ver, yo lo que creo es lo siguiente. ¿Te arrepentí de haberle dicho que era buena? ¿Te arrepentí de haberle dicho que era buena? No, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que... en política no te arrepentí de nada. No, a ver, uno es autocrítico y comete errores, y evidentemente hay muchas cosas en el camino que quizás uno con el diario del día lunes se hubiese hecho de forma distinta, y naturalmente... A uno no quieren que lo cancelen de la política, y producto de estas decisiones a uno lo han querido cancelar de la política. Pero bueno, uno va a seguir insistiendo. No, nunca hablé. Después de hace 9 años que no hablo. No me interesa tampoco.
Cuando yo digo que hay que dar vuelta de página, hay que dar vuelta de página en serio. Pero apenas rompés, ¿no hablaste con ella? No. ¿O no le... El 11 de diciembre del 2015 fue la última vez. Me No acuerdo sé. porque yo tenía el acto Pero- de fin de año de mi hija chiquita y estábamos resolviendo un tema, no era más funcionario y hablamos un rato largo. ¿Pero no sentías que le tenías que decir, mira, voy a tomar esta decisión? No, yo le anticipé que yo no estaba de acuerdo en su momento con la decisión de que Recalde sea presidente del bloque, que me parecía que había que hacer un proceso de renovación política más fuerte y mucho De más Héctor. audaz. Héctor Recalde. Claro, de Héctor, exacto. no de Mariano. Sí, sí, pero bueno, qué sé yo, era un momento de discusiones muy fuertes. Nosotros somos muy viscerales los peronistas y demás, pero más allá de eso, el método es el mismo. Si no te congracias con ella, no tenés manera, Tremendo. pasás a estar en otra categoría que no es categoría de la política. Y la verdad es que no solo no me arrepiento, sino que creo que la Argentina necesita, y el peronismo necesita valores que reivindiquen, valores y actitudes de rebeldía que generen Claro, pero tenés que- una situación. Tenés que armar un candidato. Bueno, eso lo armaremos con el tiempo, digamos, Sí. y la verdad que no podemos de un día para el otro. Es cierto que Cristina obtura cualquier proceso de renovación, por lo que decía antes, por la presencia de ella, porque en definitiva entregó un combo de políticas públicas que cuando una parte importante de la sociedad dice, che, yo cuando estaba con ella, más o menos me podía comprar el aire acondicionado, tenía crédito, viajaba a Mar del Plata, tenía un combo de... Y la verdad que en una parte importante de la sociedad está. Ahora bien, la sociedad es mucho más joven, la sociedad tiene otras demandas, hay cambios culturales muy fuertes acá en el mundo, hay cambio de época, fíjense lo que pasa con Trump, eso Argentina no está exento, y me parece que hay que pensar una alternativa. Yo dejo detrás estas peleas, dejo detrás estas discusiones, lo que no dejo detrás es la convicción de que la Argentina necesita un camino distinto en términos de orden macroeconómico. Era terraplanista, diciendo, no, el déficit no genera inflación. La emisión monetaria no genera inflación. Parece discutir un terraplanismo. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Quién le escribe este? Kicillof, no creo, es un tipo preparado, formado. Y bueno, no sé, me parece que era el custodio de sus ideas, era el auditor de todos los ministros de Economía, de Alberto. ¿De dónde iban a pedir permiso para hacer las cosas? Desde Sergio Massa hasta Guzmán, hasta todos. Iban y tenían que estaban auditados por Kicillof. Massa menos, porque Massa es mucho más audaz, mucho más dirigente político y demás, pero estaba a la sombra de Kicillof a la hora de tomar las decisiones. ¿Qué era? El auditor político, el auditor económico de Cristina. Entonces, yo lo que digo es, me parece que hay que dar una discusión muy fuerte. No podemos, la Argentina no puede tener déficit fiscal. El equilibrio fiscal tiene. Después, ¿cómo lo hacemos? Si es claramente el método Milei es un método inmoral e ineficiente. Bueno, tenemos que ir a un esquema de equilibrio fiscal, tenemos que ir a un esquema de orden monetario. Yo creo que tenemos que tener independencia en el Banco Central para poder tener credibilidad y cumplir y honrar nuestros compromisos. Creo que tenemos que tener una mirada productiva. No podemos no tener un tipo de cambio que nos permita exportar a todas nuestras industrias, a todas nuestras pymes, a toda nuestra capacidad y entramado productivo para que genere trabajo. Tengo que tener una mirada sobre el turismo, cómo vamos a generar laburo en el conurbano, porque una cosa es Vaca Muerta, la cordillera, todo lo que genera dólares, pero el conurbano está lejos de todo eso. Y eso significa un plan económico y político que claramente hay que ponerlo en marcha. Y me parece que el peronismo puede representar la voz de esos laburantes que quieren vivir mejor, en definitiva. Sin inflación, poder comprarse una casa, poder pensar en comprarse un auto, que los nenes vayan a una escuela y que la escuela funcione, que haya una línea aérea que funcione, porque también hay una discusión de fondo. ¿Dónde está el ministro del aire de Alberto Fernández? Recalde. Era el ministro del aire de Alberto Fernández, en las sombras, desde el Senado. Mariano Recalde. ¿Dónde está? Porque no sirve una aerolínea que te deja 4 horas adentro de un avión. Porque era un desastre con Marsans, empezó a funcionar en tiempo y forma. Ahora bien, estar a merced de la extorsión de los tipos que te dejan 4 horas cerrados arriba de un avión, yo soy medio claustrofóbico, a mí no me encuentro, a mí no respondo. 4 horas adentro de un avión porque se le ocurrió a unos sindicalistas no darte la posibilidad. Bueno, ese tipo de cosas me parece que hay que poner la discusión seriamente en el peronismo, sin hipocresía, que era un poco la discusión que yo planteaba en ese momento en la Cámara de Diputados y que también le decía, che, ustedes me señalan con el dedo, háganse cargo de la derrota. Eso era, ¿sabés qué debate se discutía? Ellos no querían que se haga el debate. Era la ley del debate, que era una ley que había presentado Scioli, ¿se acuerdan? Para debatir con Macri. Y ellos no querían la ley, se votaron en contra, ellos no estaban de acuerdo con el debate. Esa era la discusión. Y la discusión era señalar. La discusión era señalar. Y viven señalando. Pero bueno, ese es su método.
¿Por qué? Porque Mayra crece al calor de Cristina. Entonces, cuanto más se congracia con Cristina, más crece. Entonces, si el método político es eso, no hay lugar para la crítica, no hay lugar para no hay lugar para el disenso. Entonces, ¿cómo vas a decir que el equilibrio fiscal es algo saludable para una economía? No. Entonces, dicen, no, el déficit fiscal no genera inflación. Casi terraplanista. Gracias, Diego. No, gracias a vos, por haber Ramón. venido. Gracias, Bueno, muchas gracias.